Buenos días para los que no están presentes y buenos días para los que están presentes. Eh, el tema de hoy es briófitas, ¿sí? ¿Qué tiene de particular desde el punto de vista evolutivo desde las briófitas? Y es que son esos primeros grupos que han eh, colonizado el ambiente terrestre. Y creo que esa es entre otras, en diversidad vegetal, lo que vamos a hacer constantemente es analizar a los distintos grupos desde una visión evolutiva, ¿sí? Entonces estos grupos fueron los primeros en colonizar ambientes terrestres y como les decía, en algún momento ya hemos charlado, probablemente se haya dado en ambientes someros de agua dulce, posiblemente eh, en, derivados de algún grupo de algas verdes, ¿sí? Que probablemente esos grupos que han dado origen a los briófitos en la actualidad probablemente no existan, ya están extintos. Sin embargo, existen grupos hermanos de las briófitas y de las restantes embriófitas que todavía viven en agua dulce y que tienen caracteres muy particulares que vamos a ir viendo más adelante y que ya vimos en algún momento. Si estamos desde el punto de vista, como hablamos desde el punto de vista evolutivo, esta es una representación. No sé, disculpe, ¿usted está compartiendo pantalla? Ustedes no. Ay, perdón, estoy muy dormido. Gracias. Ahora sí. No presente solamente una diapositiva. Ahora me ven, ¿no? La presentación. Sí, profe, ahora se ve. No, gracias a vos. Esta es una representación que tiene que ver, es de un libro de un bilé, un libro que todavía se usa como libro de texto en los secundarios y parte de la universidad. Y este es un bilé, una de las ediciones más viejitas, pero les presento con la idea de que cómo se, cómo se veía la evolución de las plantas terrestres, ¿sí? Desde una visión más bien de la escuela evolutiva de clasificación, ¿no? Actualmente estamos trabajando con escuela cladística o sistemática filogenética, ¿no? En esta hablan en esta escuela evolutiva, como ustedes bien saben, consideran incluso y dejan en ramas basales a los organismos más primitivos, contrario a lo que es la escuela sistemática filogenética, donde se consideran todos los grupos igualmente derivados. Y aquí entonces, por lo menos esto, y el carácter importante de esto que permite reflejar un poco el inicio aquí donde estamos de las primeras plantas terrestres, ¿no? En las briófitas es el primer desafío hacia el ambiente terrestre. Como caracteres generales, como hablamos recién, son plantas terrestres, las primeras. Eh, Algo muy importante y que les permitió adaptarse y sobrevivir a estos cambios es el aspecto de que son poiquilohídricas. Quizás no es un concepto común por ahí, comúnmente escuchado, pero básicamente hace referencia a la capacidad que tienen de revivir, si se quiere, cuando son hidratadas nuevamente. Te pueden pasar
muchos años, deshidratadas y luego de hidratadas retomar nuevamente el metabolismo normal. Entonces, eh, claramente dependen del agua para todas sus actividades metabólicas, pero pueden pasar. Hay algunos registros de 60 o 70 años sin problema, conservadas en un sobre de papel y después nuevamente rehidratadas y prácticamente vueltas a la normalidad. Tienen clorofila A y B, como es común en la línea verde que veníamos hablando. Tiene almidón intraplastidial, que coincide también con las algas verdes, y paredes celulares de celulosa. Y eventualmente aquí surge, esas paredes están recubiertas hacia el exterior con una cutícula de variable grosor y estomas. Acá tenemos dos características que le sirvieron a las briófitas para el ambiente terrestre. El aspecto de la reviviscencia, que sean poiquilohídricas, y, y para evitar y para retrasar esa pérdida de agua, la cutícula. Y la cutícula cierra la planta, la cubre de algo, y entonces necesita de estomas para respirar. Entonces ya tenemos algunas características que definen el grupo y algunas que surgieron, que tenían que surgir como adaptaciones al ambiente terrestre. Tienen un ciclo de vida bastante corto, ¿sí? Algunas plantas son anuales y otras incluso lo son algunas consideradas efímeras. Sobre todo hay un grupo que algunos autores llaman musgo de invierno, que en pocos meses cumplen completamente su ciclo de vida. Y generalmente el esporofito tiene un esporangio eh, que elimina las esporas por desintegración, justamente por tener un ciclo de vida muy corto. Eh, el esporofito, por lo general, es fotosintético, sobre todo en una primera etapa, pero después es total o parcialmente dependiente del gametofito. El esporofito tiene algo muy particular en este grupo, que es que no se ramifica y es monoesporangiado o produce un único esporangio terminal. Las esporas también están adaptadas al ambiente aéreo. eh, Tienen las típicas capas de todas las esporas en la pared de la exina tiene lintina y tiene sexina y nexina, que son las partes típicas de la exina típica de un grano de polen, una espora, pero además tiene una estructura, una tercera estructura como denominada perina, que les permite ser dispersadas por el viento. Cuestión que también coinciden con los helechos. Carecen de tejido lignificado, es decir, aquí no hay xilema, por ejemplo, ni fibras. Y generalmente son plantas muy pequeñas. Ahora bien, en el gametofito es donde se producen la mayor cantidad de innovaciones, donde está la mayor cantidad de diferenciación morfológica que tienen las briófitas. De hecho, claramente la mayoría de las clasificaciones están dadas por características que provienen del gametofito en briófitas. Este es perenne, a diferencia del esporofito que tiene vida corta, y sobre todo, como le decían, esos musgos de invierno donde es sumamente corto, ¿no? La mayoría de los gametofitos entonces son perennes, a diferencia del esporofito que tiene vida más corta. Eh, También carece de tejido dignificado. Tiene una fase juvenil, ni bien iniciada la etapa de gametofítica, que se denomina protonema, que ya hemos charlado previamente. Y el gametofito tiene la función de producir gametangios. Em, los gametangios masculinos producen espermatozoides o anterozoides. Se denominan nuevamente anteridios. Las células son biflagiladas y son móviles, cosa que coincide con algunos grupos de la estructura de esos flagelos y la cantidad de flagelos. Coincide con algunas algas y en particular con eh, algunos linajes en particular de algas verdes.
claramente para llegar a la gameta femenina dependen de una película de agua sobre las plantitas, ¿no? Es decir, hay una pequeña dependencia del ambiente terrestre, pero para completar su ciclo de vida dependen de una película de agua o de la humedad. Es decir, para la fecundación sí o sí dependen del agua. Tanto anteridio como arquegonio están rodeados por una capa de células estériles, que es otra de las adquisiciones que favorecieron la instalación en el ambiente terrestre. Estas adquisiciones de capas de células estériles rodeando los anteridio, arquegonio o gametagio femenino masculino no aparecieron en el ambiente terrestre, sino aparecieron ya en el ambiente acuático, ¿sí? Y esos grupos de algas que comenzaron a desarrollar esas capas de células estériles rodeando los anteridios se vieron favorecidas en su adaptación hacia el ambiente terrestre. Seguimos. Esta es una clasificación que ustedes van a encontrar en algunos libros más viejos, eh, que vamos a ver al final de la presentación cómo fue. Profe, ¿Sí? disculpe, las capas de células estériles lo rodea al gameto masculino y al femenino, a ambos. Son por separado, obvio. Claro. Ajá. Lo que no ha llegado aún todavía es, pero algo que se mantiene de algunas plantas, de algunas plantitas acuáticas o algas, digamos, es el hecho de la oogamia, ¿sí? Cosa que ya vimos antes, acá hay una marcada oogamia, hay una sola gameta femenina cubierta por una capa de células estériles y está dentro de un arquegonio que es una formita de botella, como ya vimos anteriormente. Y por el contrario, el anteridio es una estructura maciza que adentro tiene determinada cantidad de células y cada una de las células va a dar origen a un gameto, justamente porque el que sostiene, la plantita que sostiene el gametangio es haploide y por mitosis cada una de esas células se va a diferenciar en un gameto. Y les decía, ¿sí? No, gracias. Gracias. No, placer. Ya iba a llegar más adelante en esa parte, pero está bueno que me preguntes. Tradicionalmente las briófitas están agrupadas en una única división, ¿sí? Se han considerado monofiléticas, aun cuando en esa época de 1985 la escuela cladística de clasificación era todavía incipiente para agrupar plantas, pero en esa época se consideraba como un grupo natural, ¿sí? Que los tres grandes grupos de briófita eh, pertenecían a una única división, que se llamaba briófita. Eh, y al final les decía, vamos a ver cómo ha cambiado en tan poquitos años, ha cambiado esa concepción que teníamos, o que se tuviera en algunos libros, ¿no? Pero mientras vamos a desarrollar como tres grupos separados, porque son claramente tres grupos diferentes, con características muy particulares y con tendencias evolutivas muy diferentes. Inmediatamente de esa clasificación que le decías, eh, hubo una serie de cambios últimamente, ¿no? Y se pasó de esa clasificación donde Bryophyta era un grupo monofilético o un grupo natural, a considerarlas como si fueran tres divisiones diferentes: Marcantiofita, Bryophyta y Antocerotofita. Esos tres grupos, tres divisiones diferentes, siendo Antoceros el grupo hermano de las plantas terrestres. Y como les decía, previo a la conquista del ambiente terrestre que se daría aquí, no sé si ven el mouse, el cursor ahí marcando determinada parte,
aquí en este lugar, en la rama previa a Marcantiofita, se dio el pasaje al agua, al ambiente terrestre. Pero un par de millones de años antes, ya se había dado la adquisición de células estériles, protegiendo los gametangios. Entonces, como que la estructura ya existía en el ambiente terrestre y por esas fluctuaciones en esos ambientes, terrestre acuático, por esas fluctuaciones que se dan en los ambientes acuáticos, muy probablemente esas plantas que tenían esas primeras adquisiciones ya fueron claramente favorecidas en esas fluctuaciones y fueron las que lograron permanecer en esos ambientes fluctuantes entre humedad y ambiente terrestre. Entonces, cosas que hemos visto para recordar ahora. Según esta concepción que estamos viendo acá, tenemos algunos libros le llaman desde plantas verdes, aquellas que tienen clorofila A y B, le llaman línea verde, ¿sí? Y esa eran, no sé, hace unos 5 años atrás más o menos, era una tendencia a llamar plantas verdes desde las algas verdes en adelante. Ahora actualmente, algunas páginas que yo encontré y que son muy respetadas y muy seguidas por muchos autores, llaman plantas, simplemente plantas, a todos los organismos que van desde Glaucophyta hasta las plantas vasculares, lo que nosotros vimos como Arqueoplastidia al comienzo de clase. ¿Sí? Ustedes están cursando la asignatura en medio de muchos cambios desde el punto de vista de la sistemática. Después tenemos arriba una línea roja que representa a las embriófitas. Como ustedes pueden ver ahí, los grupos que están incluidos en embriófitas según esta clasificación es un grupo monofilético. Y eso claramente es un grupo monofilético embriófita a través de todas las clasificaciones. Por el contrario, briófitas como tal, según esto, a diferencia de la anterior clasificación que vimos, es un grupo parafilético porque no incluye entre sus descendientes las plantas vasculares. Simplemente a modo de recordatorio. Vamos a retomar eso después de ver más morfología y tomarlo desde ahí. Existen 2 niveles de organización en los foliosos y talosos, dentro de lo que sería claramente un grupo donde es un poco redundante, ¿no? Pero son talos talosos y talos foliosos. Y dentro de los organismos foliosos tenemos aquellos que tienen sus hojitas dispuestas en un solo plano, y entonces se llaman simetría dorsiventral, y es común en las hepáticas. Por el contrario, dentro de Muci o los musgos, la simetría es radial, ¿sí? Están dispuestas en varios planos alrededor del eje. En cuanto a los talos, algunos pueden tener varias capas de célula y ser talos complejos como en hepática, y otros talos muy simples, unistratificados como antoceros. Eh, como ustedes saben, como les mencioné, cada esporofito, embriófita, tiene un único esporangio. Y las adaptaciones para eh, liberar o realizar la dehiscencia de las esporas son bastante variadas. La más simple, la más extendida, que se da en mayor número de especies, pero es exclusiva de musgo o muci o briófita en sentido estricto, se da a través de la liberación del opérculo y los dientes del opérculo, ¿sí? Donde se da una liberación gradual. Como puede ver, tiene algunos dientes que son internos y otros que son externos. Esos dientes son higroscópicos, ¿sí? Reaccionan a la pérdida de humedad. Algo importante, ya que estamos en estas imágenes, se puede ver que tenemos acá la seta, la cápsula, cosa que ustedes ya conocen a esta altura. Y existe una cubierta, una caliptra, ¿sí? Que cubre esa cápsula y que es de origen gametofítico, es decir, de toda la estructura que se eleva por el esporangio, por la seta y el esporangio, todavía tenemos restos del gametofito.
Existen otros tipos de dehiscencia, como por ejemplo en el género Phagnum, que son de de los grupos más, dentro de Bryophyta, son los grupos más primitivos. Phagnum tiene una particularidad que es en el interior de cada una de estas, cada uno de estos esporangios, que son prácticamente circulares, como ustedes pueden ver, tiene un tejido en el centro que se denomina columela y que es el responsable de la dehiscencia de las esporas. Ese tejido se licúa, aumenta la presión osmótica en el interior y produce así justamente la liberación de esa tapa que recubre el esporangio. Algunos autores dicen que se puede que nosotros podemos oír eh, la dehiscencia de las esporas. Conozco esta planta, la he visto, pero nunca he tenido la suerte. Otro grupo, los anteriores, los primeros que vimos, básicamente son típicos de Bryophyta en sentido estricto. Después tenemos dehiscencia por valvas, ¿sí? Dehiscencias valvares. Esta estructura que ustedes ven acá, esta es la pequeña Z que tiene. Este es el esporangio que ya realizó su dehiscencia. Acá tenemos lo mismo acá de este costado, a la derecha en la imagen. Tenemos un pequeño pie que es la Z y el esporangio. Y acá ya se separaron las 4 valvas. Y todo ese tejido, esa zona más clara que tiene ahí, dorada, son estructuras que ayudan a la dehiscencia valvar. En este caso, en este grupo de Marchantiophyta se da por 4 valvas intercaladas por estructuras que se denominan eláteres, que son también higroscópicos y que ayudan a la dehiscencia de las esporas. Es decir, dehiscencia valvar por 4 valvas, ayudada por eláteres en Marchantiophyta. Lo mismo pasa acá, este es otro ejemplo de Marchantiophyta, que tiene 4 valvas, ¿sí? Y la liberación de las esporas con ayuda de eláteres. La dehiscencia por valvas también se da en algunos grupos más primitivos dentro de Bryophyta en sentido estricto o Musi. Vamos a ver más adelante. La dehiscencia valvar también se da en antoceros, simplemente que en este caso la dehiscencia se da en dos valvas que son, eh, que si uno la mira en campo, quedan como cintas oscuras que se van como enrulando eh, cuando tiempo después de la dehiscencia, claro, ¿no? Y en el interior se pueden ver las esporas y que están ayudadas por pseudoeláteres, ¿sí? Que son estructuras más bien como formas de huesitos que están intercaladas entre las células, entre las esporas, perdón. Entonces, dehiscencia por 2 valvas con ayuda de pseudoeláteres se ocurre únicamente en Anthocerotophyta. Acá también tenemos una columela, pero es una estructura más bien lineal que va en el centro de ambas valvas. Como ustedes conocen, ustedes saben que el ciclo de vida de un hongo típico cuenta con 2 generaciones, y esto es lo que ya vimos al comienzo, ¿no? Cuenta con 2 generaciones y iniciándose en la formación del cigoto, que se origina en el ápice de las ramitas, en el musgo típico, ¿no? En una zona que a veces tiene forma de flores, y ya vamos a ver más adelante. Y ahí se produce la, la, la singamia y el cigoto produce numerosas mitosis hasta formarse el embrión. Hasta ahí, hasta ese punto, el embrión es una adquisición al ambiente terrestre. Es decir, retener el cigoto en la planta y protegerlo durante más tiempo es una adquisición para el ambiente terrestre, ¿sí? Es protegerlo de la desecación.
Ese embrión se desarrolla en un esporofito que es relativamente simple, como ya comentamos, cápsula y un único esporangio. Después, dentro de esa cápsula se produce la meiosis, se liberan esporas ya haploides que germinan y producen esporas que germinan y producen un primer filamento o protonema, que existen más de 15 tipos de filamentos o protonemas dependiendo de los grupos de briófitas. Y bueno, esa estructura se desarrolla en rizoides y empieza a formar unos ejes que en el musgo típico o en las musi son, pueden ser simples o ramificados, y en el extremo de esas ramitas se forman los gametangios. Hasta ahí es un ciclo de vida típico, ¿no? Ahora, existen algunos grupos, como por ejemplo, ahí está cruzado acá, el género Andrea, que es un musgo andino bastante primitivo, que se piensa prácticamente como un fósil viviente, ¿no? El esporangio carece de un opérculo y la dehiscencia se da a través de 4 líneas de dehiscencia, es decir, 4 valvas, pero que quedan unidas en el extremo. Por esta razón, algunos autores llaman a este grupo como musgo linterna, ¿no? Como ustedes sabrán, los Andes, algunas regiones de los Andes son muy antiguas y sirven de refugio para grupos que han evolucionado muy tempranamente. En el caso de Fagnum, tiene como características morfológicas en el gametofito muy particulares. Tienen unos ciertos tipos de células que les permiten absorber agua muy rápidamente y también la pierden, ¿no? En una cierta velocidad, pero que es más lenta que la velocidad de absorción. Por eso los musgos del género Fagnum, también conocidos como turberas, son utilizados para cultivos de orquídeas o helechos y le permiten mantener la humedad bastante en las plantas, ¿no? Y esa retención de agua en estas células que absorben mucha cantidad de agua, eh, en esa inclusión del agua, también incluyen nutrientes y otras cosas que le permiten ser un buen soporte y un medio de cultivo para helechos, para orquídeas, para otros grupos. Y como bien dice acá Pseudopodio, el esporangio en Nefagnum, que es un grupo primitivo dentro de Musi, está elevado por un pseudopodio, pero que es parte del el gametofito. Estas son algunas de otros tipos de morfología, tanto de gametofito como esporofito, dentro de briófita en sentido estricto. Tenemos Polytrichium juniperinum o Polytrichium, tiene muchas especies. Estos son los musgos más grandes o los briófitos más grandes que existen en la naturaleza. Yo conozco algunos que he visto de 5 centímetros de altura, que es bastante para un briófito. Generalmente se desarrollan en lugares más húmedos, como en la selva misionera o en el nordeste de Corrientes. En Ituzaingó, en zonas donde yo los vi crecer al menos. Después tiene el género Bartramia, que tiene esta particularidad de tener esta cápsula perfectamente o casi circular, ¿sí? Con estas estrías longitudinales, son bonitas de ver en campo. Cada uno de estos grupos representa un linaje diferente de briófitas. Por ejemplo, el género Buxbaumia, creo que es uno de los que tienen ciclos de vida más raros dentro de briófita, puesto que el gametofito femenino es más desarrollado, es decir, tenemos gametofito femenino y masculino, ¿no? El gametofito femenino es más desarrollado, más complejo, mientras que el gametofito masculino es relativamente simple, incluso carece de filidios, solamente tiene caulidios y rizoides. Es decir, el gametofito masculino es más efímero. Primero que todo está dividido, ¿no? Masculino y femenino, son especies heterotálicas. Y
el gametofito masculino que va a producir las esporas, ¿no? Es más pequeño, más reducido. Este es el ciclo de vida. Ay, perdón, mi garganta. De una hepática, ¿sí? Aquí ya empezamos por un terreno que quizá ustedes ya no han leído previamente. Pero la mayoría de los libros basan el estudio de los ciclos de vida en hepática a partir del género Mercantia, ¿sí? Mercantia es un género que también tiene especies en el hemisferio sur, pero la típica especie utilizada para el estudio del ciclo de vida de hepáticas, o Mercantiofita, es Mercantia polimorfa, que es una especie europea que crece por las calles. Cuando uno va caminando es posible verla en las grietas de las calles, las baldosas antiguas, así. Bueno, ¿qué tiene de particular el ciclo de vida de una hepática como Mercantia? Ya les digo, Mercantia eh, es uno de los ejemplos de ciclo de vida dentro de hepática, ¿no? Eh, Empezamos aquí por las esporas, ¿no? En este caso las esporas germinan, como ocurre siempre, pero acá en esta primera etapa se forma un prótalo laminar, ¿sí? Que también puede ser folioso, perdón, también puede ser filamentoso en la hepática, pero en este caso, en este ejemplo es laminar. Y se forman dos tipos de talos, un talo masculino y un talo femenino. Posterior a la germinación, esos talos se desarrollan, son talos bastante complejos, con varias capas de células en sus tejidos, multiestratificado con diferenciaciones en funciones dentro de esa estratificación. Y a diferencia de otros grupos en hepática, vamos a ver más adelante otras imágenes más complejas, pero en hepáticas, los talos masculino y femenino desarrollan extensiones que superan la altura de la plantita. Esas extensiones también derivan del tejido gametofítico. Sí, primero tenemos un largo pie, que sostiene unas estructuras como pequeños paragüitas, si se quiere, que es todo parte del gametofito. ¿Tá? Entonces tenemos esa estructura que eleva las estructuras reproductivas, o gametangio, se denomina anteridióforo en el talo masculino y arquegonióforo en el talo femenino. En el talo masculino, ¿sí? En la zona del paragüita, están ubicados de esta forma los anteridios. Los anteridios tienen una forma más o menos, eh, depende del grupo, ¿no? Pero, y cómo lo representen en los esquemas, pero tienen formas más o menos circulares, con una pequeña salida al exterior, y que tienen un tejido macizo en su interior, está rodeado de una capa de células estériles, y como les decía anteriormente, cada una de esas células en el interior va a formar un gameto, ¿sí? Un gameto femenino, un gameto masculino biflagelado. Por el contrario, y eso está en la cara superior, ¿sí? En la cara adaxial del anteridióforo. Por el contrario, en el arquegonióforo, ¿sí? Se desarrollan los anteridios, pero en la cara abaxial. Los anteridios eh, que están compuestos básicamente por esa pequeña botellita con las células del cuello, células del vientre que son las capas de células estériles que rodean a una única ovocélula. Proveniente de estos anteridios se liberan los anterozoides biflagelados. Y en el momento que se produce la fecundación, se forma se forma el cigoto. Ahí está. Y de ahí ya pasamos a la etapa o a la fase diploide del ciclo. Todo esto que estamos viendo se produce sobre el anteridióforo y sobre el arquegonióforo.
Ahora, la gameta proveniente del anteridióforo tiene que subir por el filamento que eleva esta estructura y llegar así a la parte inferior del paragüita donde están ubicados los arquegonios. Allí se produce la fecundación, se forma el cigoto y el cigoto se desarrolla en esa cara inferior, ¿sí?, del paragüita. Primero que se forma el cigoto, se desarrolla en un embrión y que termina formando, ¿sí?, un esporofito que tiene una cápsula intercalados por eláteres que ayudan a la licencia, tiene una seta y un pequeño pie a través del cual se comunica y nutre del resto del paragüita, que es el gametofito. ¿Está? Acá podemos ver que podemos ver como una síntesis de este ciclo, que hay una marcada reducción del esporofito, hasta el punto que es mucho más pequeño que lo que ocurre en un briófito, ¿no? Un briófito en sentido estricto. Ahora, los gametangios también pueden tener estas formas en los otros grupos de hepáticas, ¿sí? Que vamos a ver más adelante que hepática está compuesta no solamente por taxones como Marcantia, que son talosos, y también hay foliosos. Yo les decía que tiene más o menos una forma de botella, la ovocélula, célula del canal del cuello, y una capa de células estériles que rodean a la ovocélula. Ahora bien, estas células del centro, las del canal del cuello, se desintegran para dar lugar al pasaje de los anterozoides. Los anteridios tienen una capa de células estériles alrededor. Adentro hay un tejido que va a dar origen a los anterozoides y debido a que la estructura es toda es haploide, cada una de las células va a dar origen a un anterozoide, perdón. Por el contrario, existen otras formas de reproducción en las hepáticas que se denominan conceptáculos, que son muy bonitas de ver en campo. Se forman como estas pequeñas copas y en su interior tenemos como una pila de monedas que generalmente no, sino que son considerados propágulos. Cada uno de ellos puede dar origen a una nueva plantita. Ahora bien, vamos al otro extremo, ¿no? Vimos Marcantia, cómo el esporofito se desarrolla sobre o elevado en el arquegonióforo en su cara abaxial. Y tenemos una marcada reducción ya del esporofito. Ahora bien, hay grupos dentro de hepáticas donde hay una mayor reducción de esporofito y una menor reducción. A ver, vamos aquí. Esto que está aquí a la izquierda es un género que se denomina Riccia o Riccia o Riccia, ¿sí? En Riccia, el esporofito incluso ni siquiera se eleva por sobre el talo. ¿Está? El esporofito queda inmerso en el interior del talo y está representado únicamente por el esporangio. No tiene pie y está comunicado en toda su extensión por el gametofito. ¿Cómo es la dehiscencia de este esporofito? Es por la destrucción del centro del talo, que continúa creciendo de manera centrífuga hacia el exterior. ¿Está? Entonces el gametofito se desintegra y de esa manera se liberan las esporas. Y esta es prácticamente la mayor reducción que existe en hepáticas del esporofito. Por el contrario, en las hepáticas foliosas tiene una seta y tiene una cápsula, ¿está? Y como les mencioné anteriormente, esta cápsula realiza la dehiscencia del esporangio a través de 4 valvas ayudados por eláteres. Y acá para retomar un poco lo que decíamos de Marcantia. En Marcantia, este es un corte de ese paragüita que hablábamos. En su cara inferior tiene
los arquegonios, sobre el cual se van a desarrollar perdón, los esporofitos completamente reducidos, no tanto como en Richia, pero reducidos, y acá todavía aparece una Z. Acá al lado tenemos, no sé si se percibe, un estado anterior con el cigoto. En Marcantia tenemos diferentes grupos, ¿no? Y los talos pueden ser más o menos complejos. En principio, para lo que yo necesito para la asignatura, recuerden que hay una asignatura posterior que se denomina briófita y pteriófita, donde ustedes pueden ahondar en su contenido. Es una materia muy linda que se dicta en el primer cuatrimestre y que algunos de los docentes de la asignatura también trabajan en esa otra asignatura. Por esa razón, esta clase el motivo de esta clase también es para que ustedes vean hasta dónde están los contenidos mínimos de la asignatura, puesto que los apuntes que nosotros les entregamos para leer son sumamente más amplios, y entonces la idea es que ustedes a través de esta clase podamos delimitar qué tenemos que leer como contenido mínimo y qué lectura nos va a enriquecer si ustedes las desean realizar. Y generalmente los gametofitos se dividen dicotómicamente, ¿sí? Como se puede ver tanto en esta imagen como en estos otros grupos. Por el contrario, como les decía yo, existen otros gametofitos que son foliosos. Y se da normalmente en el orden o jungermaniales. Y estos gametofitos, estas partes foliosas de los gametofitos, se diferencian de las restantes briófitas en sentido amplio, me refiero, porque les mencioné anteriormente que están distribuidos en un solo plano, es decir, dorsiventral. Y las claves que se utilizan para identificar estos grupos, además de la morfología en sí, de cada una de las hojitas, o, este, o como le llamen en la literatura, porque es bastante variable, es básicamente cómo están dispuestas entre sí, si, cómo se enciman los bordes unas sobre otras, si existen como aurículas. Es bastante apasionante este grupo para identificarlo, y debido a que son bastante diversos en nuestros ambientes nativos, ¿no? Bueno, me gustaría hacer acá una pausa, ¿sí? Eh, Así tomamos un respiro de unos 10 minutos y volvemos a las 9 horas. ¿Está bien? Hola. Perfecto, profe. Sí, profe. ¿Tienen alguna duda, algo que haya quedado en el tintero de esta primera parte? Por ahora no, profe. Lo que sí yo quería comentarle, no sé hasta cuánto va a durar la clase, pero capaz tanto yo como mi compañero nos tenemos que retirar 5 ¿Tienes minutos el antes. micrófono encendido, Felipe? Hola, ¿no me escucha? Hola. No se te escucha. Yo sí le Bueno, escucho, entonces, compañero. ok. Bueno, por lo pronto, si me escuchan, entonces vamos a hacer una pausa de 10 minutitos, ¿sí? O menos, no sé. Volvemos 9 y 5. Y continuamos con el último grupo que nos quedan. Y vamos a ver un poco estas cuestiones que tienen que ver con las clasificaciones, cómo fueron mudando un poco o fueron mudando bastante en los últimos tiempos. Así que hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Ya está grabando.